la definición de ensamble canónico, habíamos dicho que pues se trataba de cualquier ensamble, eh, un ensamble que tuviera o que representara un sistema aislado y en equilibrio, que tuviera una distribución de probabilidades dadas por, oh, vaya, bueno, no quiero que haga esto porque consume mucho, eh, que tenía que cumplir con una distribución de probabilidades, ¿sí? Dadas por esta expresión, donde R era un estado particular de mi sistema, entonces la probabilidad iba a ser un valor C, siempre y cuando estuviera en un intervalo de energías de este estado, tuviera una energía asociada a ER, fuera mayor que una energía E y menor que una energía E más delta ER, ¿no? Entonces, esta probabilidad iba a ser cero, ¿sí? En cualquier otro valor de energía. Ujú. En cualquier otro valor de energía. Ahora, eh, esto era nuestra definición de ensamble microcanónico, ¿sí? Que tuviera, que cumpliera con esta distribución de probabilidades y que de hecho lo había notado, creo, me parece, la clase pasada la escribí. Otras cosas que también vimos que hay que considerar es que el número de estados accesibles de mi sistema lo podíamos escribir como eh, esta omega igual al n factorial entre la productoria o el productorio de n pequeñas, donde los ni eran mis microestados. Entonces, esto habíamos visto, recapitulando un poco de nuestros ejemplos con monedas, que para el caso de que uno hiciera el experimento de lanzamiento de monedas, n iba a ser nuestro número de veces que lanzábamos las monedas y ni o n iba a ser las veces que nos cayera sol y la otra n, o sea, sería n1, n2, pues n2 las veces que me sale águila, pues lo habíamos visto simplemente como la n grande menos n, ¿sí? Con sus respectivos factoriales. Creo que se me había olvidado en algún momento escribir el factorial. Entonces, vamos a partir de esto y eh, vamos a suponer que tenemos n partículas, ¿sí? N partículas y que los estados accesibles de mi sistema, pues simplemente lo voy a pintar por acá. Bueno, aquí tenía otras notas, ignórenlas por lo pronto. Entonces, vamos a partir de el hecho de que tenemos un sistema de n partículas cuyo número de estados accesibles o asequibles o microestados pues va a venir dado por esta expresión que ya les había pintado, que simplemente voy a repetir. Uh-huh. A esta ecuación, el número de estados accesibles, voy a poner como mi ecuación 1, solo para referirme más adelante a esta ecuación. Ahora, si suponemos que nuestro número de partículas es constante, ¿sí? Entonces
nuestro n puede ser expresado como la suma de todas las partículas individuales. Y esto va a ser mi ecuación número 2. Si además el sistema está aislado, pues la energía del sistema es constante y puede expresarse como la suma de todas mis energías individuales de cada una de las partículas. Ahora estoy suponiendo aquí muchísimas cosas, como que el sistema, eh, las partículas no van a interactuar entre sí, por lo que la energía es esta suma. Y esto va a ser mi ecuación número 3. Ahora, lo que vamos a hacer es maximizar nuestro número asequible de estados, es decir, maximizar nuestra omega para obtener el macroestado más probable de mi sistema. ¿Sí? Quiero saber eh, cuáles microestados son los más probables de todo mi sistema y para eso tengo que maximizar omega. Recuerden que la mayoría de las veces vamos a trabajar no con estas cantidades simples. Recuerden que omega es una cantidad, es el número de estados. Vamos a trabajar con el logaritmo porque nos va a facilitar mucho las cosas. Entonces vamos a tomar el logaritmo de 1. ¿Sí? Entonces voy a poner que tomando el logaritmo de 1, pues nos quedaría básicamente que es el logaritmo de, perdón, el logaritmo de omega va a ser igual a mi logaritmo natural de n factorial entre la productoria o el productorio de todas mis n's i. ¿Sí? Entonces, esto por propiedades de los logaritmos, ¿a qué va a ser igual? Pues simplemente vamos a tener el logaritmo de n factorial menos el logaritmo, aquí vamos a dibujarle bien, menos el logaritmo de esta productoria de todas mis NSI, el factorial de todas mis NSI. Ahora, pero esta parte de aquí, ¿cómo quedaría? Pues simplemente sería igual a, pues si desarrollamos todo el logaritmo de las productorias, pues nos quedarían las sumas. Por ejemplo, nos quedaría el logaritmo natural de mi n1 factorial más mi logaritmo natural de mi n2 factorial más, pues, así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto lo puedo expresar como la sumatoria de todas mis i's, sobre todas mis i's, del logaritmo natural de mis n's, del factorial de mis n's, ¿no? Entonces, esto lo voy a meter en mi expresión que tengo para el logaritmo natural y a cómo quedaría esta expresión. Bueno, este le había puesto que era 4, solo para continuar con mi numeración. Si este resultado lo meto en 4, entonces lo que voy a tener es que el logaritmo natural de omega
pues simplemente lo voy a poder expresar como el logaritmo natural de mi n factorial, permítanme un segundo, de mi n factorial menos esta suma, la sumatoria sobre todas las i, de mi logaritmo natural de las n cis, del factorial de las n cis. Entonces, si ustedes se acuerdan, la clase pasada vimos algo que se llamaba el teorema de Stirling, que lo que nos va a permitir es expresar o aproximar el logaritmo natural del factorial de un número o de una función como n logaritmo de n menos n. Entonces, lo voy a anotar por aquí nada más para que no se nos vaya a olvidar que el logaritmo natural de n factorial pues, va a ser aproximadamente igual, perdón, es que esta cosa, creo que lo voy a poner en otro lado porque, o lo voy a empezar desde otro lado. Permítanme un segundo. Es que esta va a quedar muy, muy pequeña, entonces solo voy a poner el teorema por aquí. Y entonces el teorema decía que el logaritmo natural de n factorial lo puedo expresar como n veces el logaritmo natural de n menos mi n. Entonces vamos a aplicar este teorema de Stirling en esta expresión. ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría que el logaritmo natural de omega es n por el logaritmo natural de n menos n, ¿sí? Este fue el teorema de Stirling aplicado a esta parte, menos la sumatoria de i por ni, logaritmo natural de ni menos mi ni. Y esto es la parte del teorema de Stirling, pero aplicada justo a esta partecita de mi expresión. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta expresión? Pues simplemente vamos a tener que esto es del logaritmo natural de n menos mi n menos, vamos a abrir la sumatoria de i de ni por logaritmo natural de ni. Esto sería más la suma sobre todas las i de mis NSI. Pero esta última parte es lo que define a mi número total de partículas n, ¿sí? Entonces, esta n que acabo de pintar aquí, pues se me va con esta n. Entonces, esta expresión, ¿cómo nos queda? Pues nos queda que es n logaritmo natural de n menos la suma sobre todas mis i's de ni logaritmo natural de mi ni, ¿sí? Y a esta última expresión lo voy a llamar mi expresión número 5. Sí, nada más aquí le voy a poner, bueno, no le voy a poner nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a encontrar el valor máximo de omega. Vamos a maximizar omega y entonces eso quiere decir que necesitamos que la derivada de logaritmo natural de omega
sea igual a 0. Entonces, eso es por un lado. Entonces sabemos que la derivada de mi logaritmo natural de omega, pues la voy a expresar o se va a poder expresar como en derivadas parciales, pues tendríamos que, como tendría que ser la suma de todas las derivadas parciales para cada una de nuestras variables n i. Entonces, esto de alguna forma quedaría como la parcial del logaritmo natural de omega con respecto a mi n1, ¿sí? Esto multiplicado por mi diferencial n1. Ay, perdón, es que a veces como que esto se traba. n1 más la parcial con respecto de la parcial de el logaritmo natural de omega con respecto a mi variable n2, esto multiplicado por mi diferencial de n2 más, pues, etcétera, etcétera, hasta llegar a la parcial del logaritmo natural de omega con respecto a mi enésima, no, iésima variable, ¿sí? Y todo esto, pues, toda esta expresión tendría que ser igual a 0. Entonces, calculando esta parcial de aquí, esto sería igual, bueno, la parcial del logaritmo natural de omega entre, digo, respecto a mi variable n1, pues ¿cómo quedaría? Entonces vamos a sustituir mi ecuación 5, vamos a sacar la derivada parcial con respecto a n1 de mi ecuación 5, el logaritmo natural de omega, que simplemente es la parcial con respecto de n1. Ay, perdón, esto sí quedó súper feo. Permítanme tantito. Con respecto a n1 de mi función, que es n, logaritmo natural de n, ¿sí? Menos la parcial con respecto de n1 de la suma, pero en vez de la suma vamos a tratar de desarrollar unos pocos términos para que esto quede muy, muy claro. Para i igual a 1, pues tendríamos n1, n1 por el logaritmo natural de n1 por mi diferencial de n1, ¿sí? Menos la parcial con respecto de n2, perdón, ¿cuál n2? Estoy derivando con respecto a n1, ¿sí? Pero ahora seguiría el siguiente término de la suma, que sería n2, ¿sí? Sería n2, logaritmo natural de n2 de n2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta de toda esta expresión, este término de aquí, pues se va, es 0, porque estamos derivando con respecto a otra variable, ¿sí? Todos los términos a partir de n2 de nuestra suma, ¿sí? Si se fijan, la expresión 5 del segundo término tiene una suma. Entonces, todos estos términos diferentes de n1, pues se van a ir también, van a ser 0. Y entonces solo quedaría resolver
pues esta derivada, ¿no? Que en realidad pues nos quedaría derivada de n1 pues es 1, que sería el logaritmo natural, o sea, solo nos quedaría el logaritmo natural, y bueno, menos, ¿no? Aquí me volé el signo. A ver, vamos a poner el signo. Ah, pero el igual sí lo quiero. Ok, vamos a poner el signo menos, y esto quedaría en realidad menos el logaritmo natural de n1 de n1, ¿sí? Menos n1, que es el término, mm, este término, que multiplica la derivada del otro término, que simplemente es de n1 entre la derivada del logaritmo de n1, que es 1 entre n1. Entonces, esto se va, ¿y qué es lo que tenemos? Pues tenemos que esto es menos logaritmo natural de n1 de n1 menos de n1. Ujú. Ahora, si nosotros hiciéramos eh, esto para todas nuestras derivadas, esto, o sea, esto fue para esta parte. Si nosotros hiciéramos lo mismo para todas estas suma de derivadas parciales, pues entonces obtendríamos que la derivada del logaritmo natural de omega, pues sería la suma de estos términos, de todos estos términos, ¿sí? De todos estos términos que lleva su signo menos y queda de esta forma, ¿sí? La sumatoria sobre todas las i's de mi logaritmo natural de todas mis n's y por di, y por otro lado tendríamos todos estos términos que sería menos la suma menos la suma sobre todas mis y de los diferenciales de i. Ujú. Ahora esto vamos a eh, ver qué es esto. Si ustedes se acuerdan, habíamos definido que n era igual a la suma de todas mis partículas, ni. Entonces, habíamos supuesto que que el número de partículas en mi sistema iba a ser constante, entonces la derivada de n iba a ser que es igual a la suma de i de ni, es que esto iba a ser igual a cero, ¿sí? Entonces, este término, pues también se va. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que la derivada de mi logaritmo natural de omega, que es igual a menos la suma de sobre todos los i del logaritmo natural de n, de ni, de i, pues esto tiene que ser igual a cero porque recuerden que estamos maximizando la función omega. Entonces, pues adicional a esto, tenemos, bueno, hasta aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, pues el signo se puede ir de esta expresión, entonces la voy a volver a pintar aquí, que la suma de i de los logaritmos naturales de mis n's y de i son iguales a cero,
Y a esto le voy a poner ecuación 6. Pero además de nuestras hipótesis o condiciones, más bien de nuestras condiciones iniciales, habíamos dicho que tanto el número de partículas iba a ser constante y que mi energía también iba a ser constante. Eso quiere decir que, como ya se los había pintado hace rato, que la suma de todas las, bueno, que la sumatoria de I de los DNI iba a ser igual a cero. Esto lo que nos está diciendo es que el número de partículas es constante, esto va a ser 7, y que también la suma de EI de I iba a ser igual a cero, lo que nos dice que la energía es constante. Si ustedes recuerdan esta expresión número 8, pues simplemente sale de derivar la de energía, que no era más que la suma de todas las energías de cada partícula, ¿sí? Entonces, esto es cuando uno deriva con respecto a las n's. Entonces, esto lo puedo ver como nuestro sistema a resolver, y lo que vamos a hacer es multiplicar mi ecuación número 7 y mi ecuación número 8, las vamos a multiplicar por alfa, y esta, la número 8, lo voy a multiplicar por beta. Entonces, nuestro conjunto de ecuaciones quedaría más o menos así. Tenemos esta condición de que la suma de I sobre todas las i's de mi logaritmo natural de mis n's I de I, esto va a ser igual a cero, que alfa veces alfa veces la suma de I de ni es igual a cero, y que beta por la suma de I por epsilon I. Epsilon es, bueno, es una E pequeña de energía particular de cada partícula. De ni es igual a cero, ¿sí? Ahora, estas constantes alfa y beta por las que yo he multiplicado mis ecuaciones, pues se conocen como multiplicadores de Lagrange, y de hecho el método que estamos utilizando es el método de los multiplicadores de Lagrange, donde tenemos a nuestro sistema sujeto a las constricciones de que el número de partículas n va a ser constante y que mi energía va a ser constante. Entonces, estas tres ecuaciones, pues simplemente las vamos a sumar, y lo que vamos a tener es que eh, la suma de sobre todas mis i de mis diferenciales ni por, bueno, este es logaritmo natural de mis ni, simplemente estoy sumando estos términos, más alfa, a ver, déjenme escribir bien esta alfa, ahí está, más alfa, más beta e i. Y esto tiene que ser igual a cero. Entonces va a ser mi ecuación número 9. Ahora, la única forma de que nosotros podemos satisfacer esta ecuación, la ecuación número 9, es considerar cada término, cada iésimo término de la sumatoria como un término mutuamente independiente, ¿sí? Entonces, considerando esto, cada término de mi suma tendría que ser igual a cero. Esto implica, entonces, que el logaritmo natural de ni más alfa más
beta veces mi EI por sí mismos tienen que ser igual a 0. Entonces, pues vamos a despejar de aquí mi logaritmo natural y lo voy a poner por aquí. Solo vamos a despejar el logaritmo natural de mi expresión número 9 y lo que nos va a quedar es que el logaritmo natural de NI va a ser igual a menos alfa menos beta veces EI. Entonces, esto quiere decir que mi número de NI va a ser igual a E a la menos alfa a menos beta EI, que pues esto simplemente es igual a E a la menos alfa por E a la menos beta EI. Y esto lo puedo escribir pues básicamente como una constante E beta EI. Entonces, esto lo que nos dice es que este es los diferentes microestados que nosotros podemos encontrar donde nuestro número de estados se maximiza, ¿sí? Entonces, sustituyendo esto en nuestra expresión que teníamos para el número de partículas, lo que nosotros vamos a obtener es que n, ustedes recuerdan n era pues la suma de todas mis n's y pues simplemente voy a sustituir lo que acabo de encontrar y lo que voy a obtener es es mi constante c, que mi constante c la definí como e a la menos alfa, por la suma sobre todas las i's de mi exponencial menos beta e i. Entonces aquí, pues recordando un poco quién era beta, pues beta era, pues beta la habíamos definido como 1 entre Kate, con K constante de Boltzmann. No, pinta. Bueno, créanme que eso es una T. Entonces, la probabilidad de encontrar a mi sistema con esta cantidad de números de estados asequibles, mi macroestado, que es todo este conjunto de todas estas NI, pues habíamos visto que la probabilidad se puede escribir como favorables entre posibles. Estados favorables, que son mis NCIs, que es mi constante C, por E, por E, a la menos beta EI, entre mis estados posibles, que era, pues simplemente la n grandota, que es C por la suma de I por E a la menos beta EI. Entonces me van las constantes y mi probabilidad quedaría como E a la menos beta EI entre la suma de todas las i's de E a la menos beta EI. Entonces, este NI es el número de estados o son los estados que maximiza mis estados asequibles del sistema y por lo tanto también maximiza mi probabilidad, que es justo esta que acabo de encontrar. Ahora, esta distribución, bueno, no esta distribución, antes quiero comentarles algo rápido. La clase pasada estábamos
viendo unas cosas eh, que justo era lo que tenía preparado acá, que es, en realidad es otra forma en la que podemos llegar a esta misma expresión, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, um, la clase pasada terminamos diciendo que, eh, que ya no me acuerdo dónde está, denme un segundo, ya hice bolas todo este pizarrón, denme un segundo por favor, aquí está. Entonces, yo quería comenzar esta clase con lo que habíamos, en lo que nos habíamos quedado la pasada, que justo si ustedes quieren echarle una revisada al libro del Rave en su página 200, no me acuerdo, pero es el capítulo 6. Eh, esta expresión que obtuve ahorita, que es muchísimo más talachuda que como viene en el Rave, entonces les pido que le echen un ojo al libro, esa parte del libro, y básicamente era lo que yo quería hacer la clase pasada, pero pues dije, vamos a ver otro método y que ellos pues miren el riff, ¿no? Entonces, eh, a grandes rasgos, lo que estábamos comentando la clase pasada era que teníamos un sistema pequeño, ¿sí? Si se acuerdan, nuestro sistema A, que era un sistema pequeño, en en contacto con un reservorio de calor, ¿sí? Nuestro reservorio, un sistema muy grande, ¿sí? Con nuestro reservorio de calor era A', un sistema con mucho más grados de libertad que mi sistema A, y hay una transferencia de calor desde mi reservorio a mi sistema A, pero A siempre mantenía su temperatura, que justo es la definición de un reservorio de calor. Entonces, lo que estábamos viendo era que teníamos un microestado R de A, de mi sistema A, cuya energía era ER, entonces nos preguntábamos cuál era la probabilidad de encontrar eh, a este sistema A en un estado R. Y justo cuando uno hace todo el desarrollo, llega a la expresión que acabamos de obtener mediante el teorema de Stirling, que básicamente es el truco de ese procedimiento. Entonces, ¿cómo lo hace en el RAVE? Se me hace como algo más honestamente extraño, pero pues más o menos es así, ¿no? O sea, uno trabaja con nuestro sistema A0, que va a ser la suma de nuestro reservorio y nuestro pequeño sistema, porque para usar todos los postulados de probabilidad, lo que necesitamos es que el sistema esté en equilibrio y nuestro pequeño sistema A pues no lo está, ¿sí? Evidentemente no lo está, pero siempre recuerden que podemos partir o podemos hacer de un sistema del equilibrio pues mediante el considerar su entorno. Entonces, trabajamos con este sistema aislado cuya energía pues es esta de aquí y que en cierto intervalo que habíamos denotado como E0 y E más delta E, pues va a ser constante en este intervalo. Entonces, nos preguntábamos cuál iba a ser el número asequible, el número de estados accesibles para esta energía dada, ¿sí? Y la íbamos a aproximar con mi energía del reservorio, que podíamos aproximarla con mi energía del sistema aislado. Entonces, de lo que se trata esto es encontrar, o más bien trabajar con esto, ¿sí? Con el número de estados accesibles para esa energía, la energía del reservorio, que puede expresarse en función de la energía de mis estados, de, de la energía de mi sistema aislado, es cero, menos la energía de mi reservorio. Entonces, eh, por aquí me hice bolas y no sé dónde boté lo demás. Aquí está, ¿sí? Entonces, teníamos que encontrar, o tenemos que encontrar, cuál es esta probabilidad. Y justo recuerden que al principio del semestre, de las primeras cosas que vieron,
bueno, como de sí, no, no fue tan al principio de lo que vieron con el doctor, pero en algún momento vieron que la probabilidad se podía expresar como una constante que multiplicaba a el número de estados asequibles de mi sistema, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es entonces encontrar este número asequible de este número de estados asequibles de mi sistema. Entonces, aquí el truco, no sé el truco, pero uno sigue trabajando igual con logaritmos, ¿sí? Y lo que hace es expresar justo el logaritmo natural de mi función omega de E. Sí, traté de escribirlo, honestamente, para no perder tanto tiempo en esto, pero no sé por qué ya no continué. Bueno, porque en realidad no estaba segura si quería eh, verlo así. Pero bueno, el chiste está en que vamos a trabajar igual con los logaritmos y como estamos considerando que la energía de mi estado o de mi sistema A es muchísimo más pequeña que la del reservorio, podemos hacer una expansión en series de potencias de esta función del logaritmo natural de omega. Uh-huh. Y considerando que vamos a hacer este desarrollo en series a partir o considerando E' igual a, o sea, E' es la energía de mi reservorio y la vamos a hacer alrededor de esta energía. Y entonces llegan a una expresión más o menos como, la voy a poner acá porque a veces conviene dividir el pizarrón y a veces no. Entonces lo voy a poner acá. Ustedes disculpen por el desorden, espero que no los confunda más. Entonces, esto se puede expresar como logaritmo natural de omega evaluado en, en esta energía E0. Ay, E0 es arriba, ¿no? E0. Uh-huh. Que es la energía de mi sistema aislado. Menos la parcial con respecto de E' del logaritmo natural de omega. Ay, perdón. Escríbete omega. Del logaritmo natural de omega prima. Recuerden que estamos trabajando con el número de estados de asequibles del reservorio. Y esto evaluado, evidentemente, en E0. Este, y esto, pues va multiplicado por ER. ¿Sí? Esto sale a partir del desarrollo de potencias del logaritmo natural del número de estados accesible de mi sistema A' de mi reservorio. Entonces, esta parte de aquí, ustedes en algún momento vieron que habían definido como beta, ¿sí? Que igual ya sabemos, esto es como casi que de memoria, que esto es 1 entre K por T. Uh-huh. Esto se llega porque, si ustedes se acuerdan, nuestros dos sistemas están en equilibrio térmico, ¿sí? Entonces, eso en algún punto nos había salido que las betas tenían que ser para un sistema A y un sistema A', que las betas tenían que ser iguales. Entonces, no había forma de que esa beta fuera igual si no tenía metido ahí en su expresión, pues algún término relacionado con la temperatura, que era lo que hacía que nuestros dos sistemas estuvieran en equilibrio térmico, que tuvieran temperatura igual. Entonces, más o menos así se definía la beta. Cabe señalar que esta beta pues también puede obtenerse a partir del método de los multiplicadores de Lagrange que vimos hace un rato, para que, o sea, es más talacha, pero pues ya uno llega a esta expresión. Pero bueno, esto es con respecto a la beta. Entonces,
sustituyendo el valor de beta aquí, nosotros obtenemos que el logaritmo natural de mi omega prima de E0 menos ER, esto como nos queda, pues el logaritmo natural de mi número de estados asequibles de mi reservorio evaluado en este E0 menos, ay, se me olvidó cerrar el paréntesis, menos mi beta por E por R, ¿sí? Entonces, pues esto implica que mi omega prima de E de 0 menos, ok, esto se está, escribe. Esto va a ser igual nuevamente a E a la logaritmo natural de omega evaluada en este valor E0 menos beta ER, ¿sí? Ahora, bueno, este ya no lo voy a escribir, pero esto es igual al producto de las dos exponenciales con estos dos exponentes. Y entonces esto, como nos quedaría al final de cuentas, pues nos va a quedar como, eh, voy a, si ustedes se dan cuenta, esta primera parte, este, si yo hago esto, queda claro lo que hice para no escribir otra vez. O sea, solo dividir los exponentes. Entonces, esta parte lo que nos está diciendo es que esta es una constante, ¿sí? Que simple y sencillamente puedo llamar, bueno, a mí no se me ocurrió esto se le ocurrió al señor Reif, que le puede llamar omega prima de E0, pero consideren que esto es una constante porque estábamos justo evaluando esta función para una energía E0, que es mi energía constante de mi sistema aislado, y esto está multiplicado por la beta. ¿Y qué es eso? A ver, permítanme, es que aquí no sé por qué de repente pinta excelentemente bien. No sé si sea también mi conexión, porque cuando esto lo hago fuera de la presentación, pues no sale maravilloso, pero sale un poco más fácil. Pero bueno, esto va así. Entonces, tengo ya esta expresión para mi número de estados accesibles de mi reservorio. Ahora, esto de los postulados básicos de la probabilidad, pues simplemente eh, tengo que la probabilidad de encontrar a mi sistema A en un estado R, pues va a ser básicamente el producto de, eh, de, mi, eh, de mi número de estados asequibles, que es el que acabo de encontrar, por una constante. A esta constante, pues le voy a llamar C', y entonces aquí va mi número de estados asequibles, 0, ¿sí? Por la exponencial de E a la beta R. Ahora esto, pues todo esto es un valor constante, entonces puedo escribir que mi probabilidad R es igual a una constante por E a la menos beta
ER. Ahora, esta cosa que nosotros vemos aquí, esta parte de la expresión, se me olvidó decirles, pero se conoce como factor de Boltzmann. Y de hecho, bueno, eso se conoce como factor de Boltzmann y toda esta expresión que acabamos de obtener, ¿sí? Se le conoce como distribución canónica, ¿sí? A esta distribución de probabilidades que nosotros acabamos de encontrar, se le conoce como distribución canónica. Entonces lo voy a anotar por aquí, que esto es la distribución canónica. Distribución canónica. Canónica. Entonces, nosotros necesitamos encontrar esta constante y simplemente lo vamos a hacer a través de las condiciones de normalización, ¿sí? Recuerden que la condición de normalización nos dice que la suma sobre todas las R's de todos mis estados probables R tiene que ser 1. Entonces, esto implica que pues mi probabilidad de R pues va a ser igual a tener E a la menos beta R entre la suma de R de E a la menos beta ER, ¿sí? Y esta expresión es justo la que habíamos obtenido para cuando estábamos utilizando o trabajando con los multiplicadores de Lagrange. Entonces aquí les presento dos formas de llegar a esta misma expresión, a este resultado muy importante y que tiene muchísimas aplicaciones, como ya veremos más adelante, que se conoce como distribución canónica. Entonces, a un ensamble en donde todos los sistemas estén distribuidos de acuerdo a la distribución canónica, pues se va a llamar ensamble canónico. Entonces, tenemos aquí ya la distribución canónica y y el ensamble canónico, que son dos definiciones muy importantes. Entonces, en nuestro ejercicio del sistema, pequeño sistema A en contacto con nuestro reservorio, pues nuestro ensamble canónico serían todos los sistemas de A que van a estar en contacto con nuestro reservorio. Entonces, vamos a, bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta con el ensamble canónico y la distribución canónica. Bueno, esto, les digo que esto está más, está bien en el capítulo 6 del Rey, y pues échenle un ojo, esto fue como de manera muy rápida, y pues aquí están las dos formas de llegar a esta distribución canónica. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve esta distribución canónica? Pues yo les decía que justo tenía muchas aplicaciones. Bueno, la verdad, no sé si muchas, pero importantes sí son. Entonces voy a moverme al pizarroncito ¿sí? Y entonces vamos a ver unos cuantos ejemplos, que es el paramagnetismo, ¿no? El paramagnetismo es un ejemplo muy bueno de dónde aplicar la distribución canónica. Entonces, supónganse que tienen una sustancia con N0
átomos magnéticos, ¿sí? N0 átomos magnéticos. Y entonces estos átomos están distribuidos de manera uniforme en cierto volumen, que está a una temperatura T. Entonces, piensen que esta sustancia, ¿sí? Esta sustancia, este sólido, como ustedes lo quieran ver, se le hace, está en presencia de un campo magnético externo, ¿sí? Un campo magnético H externo. Y entonces, pues vamos a considerar que cada átomo en mi sustancia, pues va a tener asociado un spin, pues sí, va a tener asociado un spin, ya sea un medio o, bueno, va a ser más bien un medio porque justo es el spin asociado al electrón que no está apareado. Va a tener un spin, un medio, y para este número de spin, pues va a tener un momento magnético intrínseco también, ¿sí? Estas son nuestras, de lo que vamos a partir, una sustancia paramagnética con cierto número de átomos N0 que está a una temperatura constante T. Se somete esta sustancia a un campo magnético externo y esta sustancia, cada átomo de esta sustancia, pues tenía un spin medio y un momento magnético mu. Todo esto es lo que nos da el problema. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor medio del momento magnético? ¿Sí? ¿Cuál es el valor medio de este momento magnético en presencia de un campo magnético? ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que ¿cuántos, eh, cuál va a ser el valor promedio de que yo tenga en presencia de este campo magnético H todos los momentos magnéticos? ¿Sí? Entonces, eh, vamos a asumir que cada átomo va a interaccionar débilmente con los otros átomos de mi sistema, y como consecuencia, pues nada que ver con los otros grados de libertad de la sustancia. Ahora, eh, vamos a pensar que cada átomo en nuestro sistema pues tiene dos posibilidades de estados. ¿Sí? Si se dan cuenta, podemos tener el estado más, donde el spin de mi átomo va a apuntar paralelo a H. ¿Sí? Entonces, apunta, a ver, déjenme ver si lo logro escribir, donde el spin es paralelo a H, o sea, esto quiere decir que el spin apunta hacia arriba, y el otro estado posible en el que puede encontrarse mi átomo en esta sustancia es que pues el spin sea antiparalelo, es antiparalelo, antiparalelo a H, ¿no? Eh, es decir, que mi spin va a apuntar hacia abajo. Entonces, en mi estado más, en donde el spin es paralelo a mi campo magnético H, ¿qué voy a tener? Pues que el momento magnético, debido a este campo magnético, pues simplemente va a ser el momento magnético del átomo cuando el spin apunta hacia arriba, con una energía, la energía asociada a este átomo, pues va a ser mi E pequeña más,
Ay, perdón, no sé qué pasó. Mi E pequeña más, que va a ser igual a menos mu por H. Ujú. Entonces, mm, la probabilidad de encontrar a un átomo en este estado, el estado más que les acabo de pintar, de acuerdo a los postulados de probabilidad, va a ser, no, a los postulados de probabilidad, no, al, a la distribución canónica que nosotros acabamos de encontrar, va a ser P más igual a C por E a la menos beta E más. Ujú. Y esto, sustituyendo el valor de la energía, pues simplemente quedaría como la constante por la exponencial de beta, los menos se cancelan, mu por h, ¿sí? Ahora, ¿esto por qué lo podemos hacer así, usar como de manera salvaje la distribución canónica y no hacer otra cosa? Pues porque estamos considerando que nuestro átomo o cada átomo lo podemos ver como nuestro pequeño sistema A y todos los demás átomos alrededor sería nuestro reservorio de calor. Entonces, por eso es válido utilizar esta expresión, nuestra expresión de distribución canónica, para escribir este tipo de probabilidades, ¿sí? Entonces, lo propio podemos hacer con el estado menos, ¿sí? Si uno hace lo mismo que, pues aquí en lugar de tener eh, el, a ver, denme un segundo, déjenme ver. Ok, en lugar de tener eh, este valor del momento magnético positivo, pues sería negativo porque justamente es el spin apuntando antiparalelo al campo magnético. Y entonces la energía pues va a ser una E menos y nuestro estado pues simplemente quedaría, digo, nuestra probabilidad para este estado quedaría una constante C por E a la menos beta mu h. Ahora, este estado en realidad es un estado de menor energía. Entonces, físicamente es más probable encontrar a nuestro átomo en este estado, entonces la probabilidad es mayor, eh, de P más es mayor que la de P menos. ¿Por qué? Porque es un estado de menor energía. Entonces, em, si esto ocurre, valor, el valor medio del momento magnético, que es lo que estamos buscando, apuntaría todo en la dirección del campo magnético H. Entonces, vamos a definir rápidamente que Y es igual a beta mu H, y esto se puede ver como mu H entre K por T, y en realidad esta Y no es más que la proporción que hay entre la energía magnética de mi sistema y la energía térmica. Entonces, esto de acá arriba pues puede ser, lo vamos a expresar solo para que se acuerden, como C por E a la y esto de aquí abajo lo vamos a poner como C por E a la menos Y. Ujú. Si uno gráfica, hace una gráfica de Y contra, ay, ¿qué es eso?
parecía una hamaca, perdón, chicos. P de Y en función de Y. Esta gráfica, esto sería más o menos el comportamiento de nuestra probabilidad P más. Y vamos a usar otro color. Esto de aquí sería más o menos, miren, usé el mismo, pues, ya. Y este de aquí sería pues mi P menos. A lo que quiero llegar es que si vamos a ver los casos límites, ¿no? Si T es muy grande, eso quiere decir que mi Y, si T no es minúscula, es T mayúscula, es grande, ¿eso qué implica? Pues que mi Y es muy pequeña, muy, muy, muy pequeña, ¿sí? Entonces, si se fijan, cuando Y es muy, muy pequeña, pues las probabilidades convergir, van a convergir, por decir algo, en este punto, converger, no sé, en este punto, y entonces va a dar igual o sea, vamos a tener la misma cantidad de espines paralelos al campo magnético como antiparalelos, entonces quiere decir que el valor medio para este caso, que es lo que andábamos buscando, pues va a ser aproximadamente cero, ¿sí? Y esto tiene sentido porque cuando T es muy grande, recuerden que las propiedades magnéticas de los sólidos tienden a decrecer en función de su temperatura. Entonces, aquí también vemos en este gráfico lo que decíamos, que físicamente el P más era un estado de menor energía, por lo tanto era más probable encontrar a nuestro sistema o nuestro átomo en ese estado. Y lo que observamos aquí es lo mismo, ¿no? Que la probabilidad cuando nos movemos, cuando Y es grande, es cuando crece la energía, pues es más probable encontrarlo aquí que aquí. Es una forma, otra forma como de verlo. Ahora, vamos a cambiar de diapositiva. Entonces, bueno, aquí me faltó decirles algo, pero no sé qué para aquí. El otro caso, ¿no? Cuando T es muy, muy pequeño y Y es muy, muy grande, pues eh, es más probable que el momento magnético de mis átomos sea paralelo al campo magnético. Y en este caso, pues lo voy a poner por aquí. Si T es pequeña, pues creo que no se entiende. A ver, denme un segundo. Por lo mientras, si quieren, pueden cerrar sus ojitos para descansar de la pantalla o mirar hacia otro lado en lo que me peleo con esto. Muy bien. Entonces, si T es pequeño, ¿qué pasa? Pues que Y es muy grande, muy, muy grande. Y entonces, en este caso, todos los momentos magnéticos de los átomos pues, son paralelos al campo magnético y mi momento magnético, el valor medio de mi momento magnético VH, pues simplemente se va a aproximar a tener todos los espines alineados paralelamente a mi campo magnético, que es lo que quiere decir esta expresión, que es lo que el efecto contrario, ¿no? O sea, uno sabe que cuando baja la temperatura de un material paramagnético, pues este, las propiedades magnéticas pues son mayores, ¿no?
Esto es porque todos los espines pues se están alineando paralelamente al campo magnético externo. Ahora, vamos a calcular entonces el valor medio de una forma más formal y no por aproximaciones, que si ustedes recuerdan el valor medio, cómo calcularlo, pues fue de las primeras cosas que vimos, bueno, que vieron ustedes. Y lo que tenemos es que el valor medio del momento magnético, debido a la presencia de un campo externo, de un campo magnético externo, pues va a ser igual. Recuerden que en el numerador era la suma del producto de todas las variables que podía asumir nuestro sistema multiplicado por cada una de sus probabilidades. Entonces, como solo tenemos dos variables en las cuales puede estar, pues tenemos la probabilidad más multiplicado por mu más p menos multiplicado por menos mu, que son las dos variables en las que puede encontrarse mi átomo, entre eh, pues la suma de todas las probabilidades, en este caso pues tenemos dos, que es p más p menos. Ahora esto, pues aquí podemos sacar el mu, sacamos el mu, y esto me va a quedar, vamos a sustituir los valores de las probabilidades que encontramos en términos de y, si ustedes recuerdan. Para, en términos de notación, definimos esta y para escribir más rápido. Entre e a la y más e a la menos y. ¿Sí? Ahora, esto, si se fijan, es una tangente hiperbólica, de y, entonces mu de h nos va a quedar como mu por la tangente, o sea, lo más grande, tangente hiperbólica de mi y. Entonces, eh, nuestro momento, magnético va a estar, el valor medio de nuestro momento magnético, pues simplemente va a ser eh, mi momento magnético por, por tangente hiperbólica de momento magnético mu por el campo magnético entre K por T. Sí, ahí sí habíamos definido la Y. Y esto es lo que nos pedía el problema. Ahora, si uno hace otra gráfica, es que en realidad las gráficas son, creo yo, más ilustrativas. Si uno hace una gráfica de esto, ya casi voy a terminar, chicos. Entonces, ya vi que es un poco tarde, pero denme 5 minutos para terminar este ejemplito. ¿No? Entonces, si esto es y esto es tangente hiperbólica de y, este, esta función viene más o menos así y luego tiene una asíntota en 1 y se va de esta forma hacia el infinito. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si y es muy pequeña, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué pueden observar de la gráfica? Si y es muy pequeña, estaríamos como observando esta partecita de allí, que lo que nos dice es que es una recta, 1 a 1, ¿sí? Entonces, nuestro, nuestra tangente hiperbólica de y es aproximadamente y,
¿sí? Y entonces nuestro valor de momento magnético, pues en realidad es aproximadamente Y por mu, ¿sí? Aquí simplemente sustituir la tangente hiperbólica de Y, que para valores menores que 1, pues se conforma como Y, ¿sí? Se puede aproximar como Y, y aquí solo metí en la expresión que habíamos encontrado para mi momento magnético. Entonces, eh, esto si sustituimos el valor de Y, pues claramente va a ser igual a mu cuadrado por H entre K por T. Y entonces lo que tenemos, ahora vamos a checar el otro límite, ¿sí? El otro límite es si Y es muy, muy grande, si Y es muy, muy grande, perdón por el ruido, chicos. Si Y es muy, muy grande, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la tangente hiperbólica, si ustedes observan, pues se va al infinito. O sea, si Y es muy grande, tiene infinito, la tangente hiperbólica, pues más o menos es igual a 1. Entonces mi valor de momento magnético, mi valor medio del momento magnético, pues va a ser aproximadamente eh, igual a momento magnético cuando el espín apunta hacia arriba, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de este caso que es muy, muy interesante de este caso que es interesante cuando estamos en el límite inferior de Y. ¿Por qué es interesante? Porque nos permite definir algunas cosillas que seguramente ustedes vieron en su curso de, pues no sé, de electromagnetismo o algo, que nos permitía definir la magnetización, ¿sí? Si ustedes recuerdan la magnetización M de un material, ¿sí? De una sustancia o de algún sólido, se definía como el momento magnético por unidad de volumen, ¿sí? Entonces, la magnetización, pues, la podemos escribir en función del valor medio del momento magnético para el caso en que Y es mucho menor que 1. ¿Y cómo nos quedaría? Aquí está el número de átomos que tenemos nosotros en nuestra sustancia, que multiplica a este valor medio de nuestro momento magnético, ¿sí? Y aquí, si nosotros escribimos el valor que acabamos de encontrar para este límite inferior, pues nos quedaría como mu cuadrada H entre K por T, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se puede definir a partir de esto, que si se fijan son propiedades intrínsecas de nuestro material, es que eh, que todo este numerito, que es un numerito constante, lo podemos poner como un ají. Aquí le falta su campo magnético. Y esto es la susceptibilidad de mi material, ajá, que si ustedes recuerdan es la susceptibilidad magnética, que lo que describía era qué tan fácil sería magnetizar a un material, ¿no? O sea, en presencia de un campo magnético, qué tan fácil o qué tan difícil es magnetizarlo, ¿sí? Entonces, eso es por un lado, se define la susceptibilidad magnética, y si la magnetización la defino como, o sea, en lugar de agarrarme toda esta constante de aquí, me agarro solamente este aquí y dejo la temperatura, lo que voy a obtener pues es una constante C que multiplica a mi campo magnético H entre T. Ujú. Y esto es lo que se conoce como la ley de Curie,
que ustedes ya se super saben, que lo que nos dice es que la magnetización de un material va a ser eh, proporcional, directamente proporcional a un campo magnético e inversamente proporcional a su temperatura, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que ya me fui a temas más específicos, pero la culpa la tiene el libro porque ahí lo menciona. Entonces, este es un primer ejemplo, que creo que hasta aquí le va a parar, es un primer ejemplo de las aplicaciones que tiene nuestra distribución canónica. Entonces, recapitulando un poco qué hicimos hoy, vimos cómo deducir de dos formas nuestra distribución canónica y vimos una aplicación, ¿sí? Eso es lo que hicimos el día de hoy y me pasé un poquito, pero yo creo que no es tan malo. Son 7:30. Entonces yo creo que le voy a dejar aquí. Por favor, no sé si tengan alguna duda, chicos. Ya se durmieron, siguen ahí. Pues no, todo bien. Todo bien, gracias. Está bien. Muchas gracias, chicos. Pues, Aris, no sé si querías decir ahora algo. Nada más preguntar si cómo van con su tarea. Es para el viernes. Yo estoy un poco atorado en el 12B. A ver, ¿cuál era? Es el de- Ay, ¿en qué parte ya no pudiste avanzar? Voy. En el 1.12, en la parte B. am, eh, en la expresión para sacar la fuerza promedio y la energía promedio del sistema, es donde no recuerdo esa parte, cómo sacarla. Mm, creo que esto es más asociarlo a las propiedades que tenía promedio cuando lo comparabas a como producto de otra función, ¿no? Haz de cuenta, tú sabías que una función era cuando le sacabas el promedio a una función, dependiendo de la variable sobre la cual estabas haciendo el promedio, podías sacar constantes, o podías sacar sumas, o podías sacar productos, ¿no? Entonces con eso lo usas ya conociendo bueno, buscando alguno de los valores promedios, ya sea de la energía de la partícula o del número de estados de la partícula. Y ya eso lo relacionas con el otro promedio. Al final es jugar con las definiciones que ya sabes de cada una de las cosas, como presión o la energía. Ok. Del 8 creo que no eres la única con dudas. Ya hay o tres que ya preguntaron lo mismo. Eh, aquí comiencen con planteando su hamiltoniano del problema. Acuérdense de su parte cinética y su parte potencial. Y con esto sacan sus momentos, el P punto y el Q punto. Ya con estos ven ¿cómo se llama? Ya ven qué va pasando en cada uno de los casos. Y el objetivo del ejercicio, a ver si no hace más ruido esa. Bueno, ya no. El objetivo de estos ejercicios es que concluyan lo que les menciona cada inciso. Es decir, a esto es lo que pasa en este lado de Q y esto es lo que pasa en el otro lado de Q, o ese tipo de trayectorias es la que sigue Q o así. Pero eso ya lo sacas con lo que les digo del hamiltoniano. Oye, los perdí un poco.
Ah, ¿Qué pasó, Aris? no, ya es que estaba leyendo. Estaba esperando Ah, que me ok. respondiera. Y del formato, nada más. Creo que no le puse que solo lo suban como PDF o como archivo de cualquier otro tipo de documento. Solo el nombre. O sea, T1 y tu primer apellido, tu segundo apellido y ya tu nombre completo. Pero no sé si a ese formato te refieres o no. A la... Ah, de cómo van escalados los incisos. Nada más es para calificarlo más rápido. Por eso es que están divididos en esas partes. O sea, para que tengan una idea de por dónde pudieran o pueden equivocarse. Ah, no, no, no. Sí. ¿Alguien más? No hay límite. O sea, lo puedes hacer como gustes. Solo que se entienda. Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? O ya mañana me espero recibir más. Va. Bueno, Pues, bueno, bueno, esto, pues recuerden entregar el viernes su tarea y pues por mi parte sería todo. Este, pues yo los dejo, que pasen muy buena tarde noche y hagan su tarea. Y pues sí, échenle una revisada al capítulo 6. De ahí estamos justo sacando estas cosas para esta parte del curso, ¿no? Entonces, cuídense mucho y nos vemos el viernes. Bonita noche. Igualmente, gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego, profesor. mm, dudas por donde te sientas mejor. O sea, ya sean de manera individual en el Classroom o por correo o ya de manera, así como publicación en el grupo de, es que no entendí esto. Y al menos eso para ver si alguno de tus compañeros también te puede ayudar, aparte de nosotros. Entonces, ahí depende de cómo quieras preguntar. Igual ya no, o tienen otra duda. Gracias, profesor.